Hola, muy buenas noches. Vamos entonces a dar inicio una vez más a nuestra charla Coaching con programación neurolingüística a partir de este minuto 7:00 de la noche hora de Colombia hasta las 7:30 también de la noche hora de Colombia, y hoy con un tema supremamente importante. Hoy la información es una información valiosa, perdón, perdón, con múltiples elementos muy sencillos pero muy poderosos para generar. Muy buenas noches, Fabiola, gusto que estés acá en esta transmisión. Decía, hoy vamos a hablar del tema de la persuasión. Vamos a continuar, por supuesto, con nuestros patrones de persuasión, pero además vamos a mencionar otros temas bien interesantes, la mirada como herramienta, como medio, como vehículo para generar muchas más posibilidades entonces de conseguir esa convicción, esa seducción, esa disuasión, esa convicción que nos interesa en otra persona. Recordemos entonces, mi nombre es Mauricio González, coach con programación neurolingüística. Nos dedicamos entonces a hacer acompañamiento a las personas y por supuesto a las empresas en habilidades de comunicación de calidad para conseguir entonces objetivos. Muy bien, iniciemos. Recordemos entonces que la persuasión es el efecto, mucha atención, es el efecto que mi comportamiento todo genera en la emocionalidad de otra persona. Así de sencillo. Por supuesto, ha de tener un objetivo específico, ha de ser una pretensión, una intención, un objetivo ético, ajustado a la ley, moral, es decir, honorable, decente. Son requisitos sumamente importantes, y recordemos que uno de los elementos de la persuasión es la seducción, que es un arte todo personal que depende definitivamente de la calidad, de la capacidad, del compromiso, de la pasión de la persona que se propone generar en otros entonces esa convicción de la que hemos estado hablando. Recordemos entonces cuáles son, quiero mostrarte ahora a manera de recordación, cuáles son los elementos estructurales de, o los principios, se conocen mejor, estructurales de este concepto de seducción. Ya los habíamos visto, pero simplemente lo recordamos. Este primero, interés, hacer que la persona vuelque la intención de estar en tu compañía, dependiendo pues del objetivo que tú tengas. Después, la atención, y eso se logra cuando tú eres genuino, cuando logras a través de tu personalidad, de tu estilo específico, natural, hacer diferencia con las demás personas precisamente para captar esa atención. Otro elemento es la confianza que debe generar esa atención para que crean además en ti, que es el otro elemento, lo que estás diciendo, lo que estás proponiendo, lo que estás buscando. Y por supuesto este tema es sumamente interesante, y de eso ya habíamos hablado en videos anteriores, la afinidad. ¿Qué es esa? La empatía. El lograr entonces, después de estos otros 4 elementos, generar en otra persona esa conexión emocional. Es de una importancia muy grande para que los tengas en cuenta, todos estos elementos, 5, y comiences tú a ejercer. Buenas noches, Ingrid, muchas gracias por ese like. A ejercer entonces influencia decente y con los requisitos que acabamos de indicar en otras personas. Muy bien. Importante también tener en cuenta que
el control emocional tuyo que vas a convencer, que pretendes convencer a otra persona, disuadir y demás, pues debe estar en un nivel suficiente. Entonces el control emocional, la inteligencia emocional, recuerda, es el autoconocimiento y control de tus emociones para poder entonces con esa seguridad que brinda en una persona esa habilidad de controlar emociones y que los oyentes en general ven y perciben tu estado emocional, así tú quieras aparentar, mostrar algo distinto a lo que en realidad estás sintiendo. El sistema nervioso de quien te escucha percibe eso y genera una reacción automática, es decir, inconsciente. Por eso es entonces tan importante que tú, que pretendes convencer a otra persona, es importante tener entonces en alto nivel de desarrollo tu autoconocimiento y control de tus emociones, educación emocional. Y estamos hablando de persuasión, que es comunicación con otros. Entonces pasamos al otro elemento que eh, complementa este tema de la educación emocional, como es la inteligencia social, mi relación con otras personas. En un ratito vamos a continuar hablando de los patrones de persuasión. Por ahora vamos a continuar con estos temas importantes de persuasión y quiero mostrarte otro conocimiento importante a ti, Fabiola, a ti, Ingrid, que están viendo este video y las demás personas que están conectadas. Observen ustedes estas 7 preguntas poderosas. ¿Cuál es la intención entonces que estás pretendiendo alcanzar? Es decir, ¿qué quiero? Centra tu atención un instante en esa pregunta, o mejor, en la respuesta automática inmediata a esa pregunta. ¿Qué quiero? ¿Qué es lo que quieres tú como objetivo conseguir, alcanzar, lograr? Debe ser ecológico, como hemos mencionado tantas veces, es decir, que te beneficie a ti y que por supuesto beneficie a toda otra persona en lo posible. Quizá no hayan objetivos perfectos, pero en lo posible es nuestro deber procurar que nuestras acciones, nuestras intenciones, pues sean unas intenciones que respeten tu propia dignidad y la dignidad de las demás personas. Quizás se ve un poco borroso, pero allí dice que quiero. Ve pensando en ese que quiero. ¿Cuál es tu intención? Segundo elemento. Entonces, ¿cómo me afectará eso que quiero de alcanzarse tal cual yo lo proyecto, lo deseo, lo anhelo, lo planifico? Otro tema de una muy grande importancia en la medida en que hace parte de la estructura de un plan bien formado. Entonces estamos hablando de este otro elemento importante en el coaching y la programación neurolingüística. Planes o condiciones bien formadas. Hay un montón de preguntas, pero aquí hemos seleccionado las básicas para procurar que se eleven las posibilidades de obtener ese resultado con consistencia, con calidad, para que tu sueño cumpla exactamente eso que tú tanto anhelas y deseas, para que alcances grados de satisfacción. Míralo como tú mejor prefieras, para ser feliz y demás. Gracias por ese like, Fabiola, qué amable eres. Tercera pregunta. Estas preguntas las formulo para que tú, si quieres tomar nota mental o escrita, lo hagas, por supuesto, ahora o después, si deseas volver a ver este video, para que tú reflexiones al respecto y entonces generes, como he dicho, una estructura poderosa, fuerte, de objetivos con posibilidades grandes, reales además, yo no digo obvias, pero sí realistas, de sentido común, para que las puedas llevar a cabo.
Otra pregunta, tercera, ¿qué me detiene? ¿Qué es lo que te detiene? ¿Qué tú crees? Y pregúntale a tus emociones. Están alojadas en tu hemisferio cerebral derecho. Y de acuerdo, buenas noches Adriana, qué gusto que estés viendo esta transmisión de programación neurolingüística y coaching para conseguir objetivos. Hoy estamos hablando en este instante de condiciones bien formadas, respondiendo a una de estas 7 preguntas que estamos formulando, y seguidamente vamos a continuar con el tema de los patrones de persuasión. Ya hemos visto cerca de 15, vamos a empezar hoy con otros 4 o 5, son 41 en total, y hemos venido hablando de este tema. Entonces, ¿qué es lo que te detiene? Otra pregunta poderosa de coach para alcanzar tu objetivo, y la respuesta te la da tu emocionalidad, eso que tú planeas, eso que tú anhelas cuando estés tranquilo o tranquila formulándote estas preguntas para conseguir ese objetivo que te motiva, que anhelas conseguir. Entonces, estas preguntas de orientación para hacer mucho más factible, más coherente, más preciso esa opción, esa oportunidad de conseguir tu objetivo. Otra pregunta importante, ¿qué es lo que me importa aquí? ¿Qué te importa? ¿Cuál es tu interés específico además del que quiero? Para, que es la primera pregunta que hicimos hace unos instantes, ¿qué es lo que te importa? ¿Qué necesidad quieres cubrir, tuya o de otras personas? Porque puede ser también, ojalá también así sea, deseas tú colaborar, ayudar para que se verifique un hecho, una acción, un sueño, un empleo, qué voy yo a saber, dependiendo pues de tu interés y de tu estructura específica de personalidad. Una quinta pregunta, atención, ¿qué cosas están saliendo bien? Es decir, estamos hablando de tu experiencia personal. ¿Qué es lo que has hecho en el pasado que te ha dado ese resultado que te ha parecido espectacular, magnífico, maravilloso, de ensueño? Copia entonces qué emocionalidad en ese momento estabas experimentando, qué estrategia específica utilizaste con decisión, con disciplina, con convicción, atención, con qué emoción desplegaste toda tu actividad. Recuerda, sentimientos, pensamientos, palabras y acciones que lograron entonces que ese objetivo lo consiguieras. Ya fuiste exitoso o exitosa en esa meta, en ese objetivo. Copia esa estrategia a eso que hoy día quieres conseguir y de pronto has intentado y no has logrado por un montón de razones. A ver si cambiando alguna variable de las que ahora estás ejerciendo y que no utilizaste en el pasado, pero, perdón, que sí utilizaste en el pasado, no ahora, y que por eso te dio en el pasado ese resultado. Se llama automodelaje. La experiencia, el éxito, lo puedes copiar de tu propia experiencia exitosa. Una pregunta adicional, sexta, ¿qué puedes mejorar de esas acciones, pensamientos, estrategias, intenciones, objetivos, deseos, sueños? Bueno, llámalo como quiera, hay muchas variables. Entonces, ¿qué es posible hacer mejor y qué te ha enseñado la experiencia tuya y de otras personas? Por supuesto, personas que hayan logrado objetivos. Pues de las personas que no lo logran, aprendes que evitar para que no se repita esa falla, ese, o más que falla, ese resultado no deseado o indeseado. Y finalmente, qué recursos, instrumentos, herramientas, etcétera, te respaldan ahora que ya los tengas para conseguir ese objetivo que deseas. Y si hay algo que tú consideres que es estructural, que es fundamental y que no tienes, ¿qué podrías hacer entonces para conseguir ese recurso, para que haga parte entonces de esos aportes que aporten entonces, de esos aportes que aporten, perdón la repetición, valor a esa posibilidad grande de obtener mucho mejores resultados de los que ahora estás obteniendo?
Muy bien, como puedes ver, hay temas que son, digamos que, obvios, lógicos, de sentido común, otros no tanto. Pues a veces eh, no encuentra uno el sosiego, el espacio, la emocionalidad adecuada que permite activar el hemisferio derecho del cerebro, la creatividad, la emocionalidad, el pensamiento holístico, es decir, integrador, donde están tus sueños, entre otras cosas, tus anhelos más grandes. Por eso la emoción que también está aquí es lo que tú debes aprender a observar, a escuchar y a percibir en ti mismo y en los demás para lograr captar cuál es tu mapa mental. Y si en ese momento, cuando estés tomando decisiones o estés ejecutando, ejerciendo alguna tarea importante para conseguir tu objetivo, esa emoción realmente aporta y es la más adecuada, conveniente y congruente para cumplir tu meta o no. Si quieres, por ejemplo, cocinar y estás de muy mal genio, ¿será que preparar un ponqué, un pastel o como lo quieras llamar, o un postre, habrá posibilidades de que te quede absolutamente delicioso? ¿Te acuerdas cuando has estado de muy mal genio y has cocinado? El resultado que has obtenido, bueno, es un ejemplo de cómo la emocionalidad tuya o de otras personas, si no eres tú quien cocinó o quien hizo ese postre o pudín o como se llame, dependiendo pues de la región, para que tú observes cómo la energía, esto es de energía, el pensamiento y la palabra tienen poder. Eso lo hemos escuchado y lo hemos repetido varias veces en estas charlas, tanto los días miércoles como los días jueves y los días domingos, y eso es física cuántica, entre otras cosas. Tiene poder tu pensamiento. La pregunta entonces es, ¿cómo estás utilizando tu pensamiento para obtener eso que quieres y deseas? Muy bien, estas dos construcciones conceptuales que hemos mencionado como preliminares para continuar nuestro tema de los patrones de persuasión. Recuerda tú que vimos hace 8 días otros 8 o 6 o 7 patrones, perdón, muy importantes, es decir, aquellas palabras, y vamos a continuar, nos quedan 10 minutos de esta charla de 30 minutos de hoy, programación neurolingüística y coaching para conseguir objetivos en la vida. Y decíamos que es importante que las aprendamos de memoria, porque son patrones, palabras específicas, producto de estudios científicos, psicológicos, entre otras cosas, probados, que permiten, si utilizo estos patrones, y por eso se llaman patrones, porque son siempre presentes de la misma manera en tu lenguaje, ojalá adaptándolo a tu personalidad, pero que ojalá utilice también estas palabras específicas para generar en la otra persona más para ti mejores posibilidades de obtener una conducta, una decisión, un contrato, un acuerdo a tus propuestas de convencer o de oponerte a X o Y situación en la vida. Habíamos visto ya, como dije, unos 12 o 13, y entonces vamos a continuar en estos minutos últimos viendo estos otros que vamos a ver en pantalla a partir de ahora. Observa este patrón. ¿Qué pasaría si? Es decir, tú estás, cuando mencionas este patrón lingüístico y lo insertas en tu forma de hablar, eso es un patrón lingüístico, las palabras son patrones lingüísticos. Si insertas este tipo de patrones o palabras, ¿qué pasaría si? Recuerda y mira tú la pantalla, es una interrogación, es una pregunta. ¿Te has preguntado tal cosa? ¿Qué es lo que tú estás ayudando a la persona a que en su cerebro se inserte, reflexione, atienda, pues lo que tú consideres que es necesario que esta persona piense para tomar una decisión? Ejemplo, relaciones de pareja. ¿Qué pasaría si en vez de gritar, mejor dialogamos amigablemente? Estás ya insertando en la emocionalidad de la otra persona que se concentre en los resultados de eso que acabas de indicar y le estás ayudando a tranquilizarse. Es decir, tú estás
siendo negociador o negociadora. Aplícalo en tu empresa, en las técnicas de resolución pacífica y asertiva de situaciones, y escucha el lenguaje que estoy utilizando. Pacífica y asertiva de situaciones. Por ningún lado he mencionado esa otra palabra, que me imagino ya sabes cuál es, que normalmente se oye cuando se presenta una de estas eventualidades, una situación, un contexto específico a resolver de una situación no deseada, pero generalmente la llaman con una palabra que comienza con C y termina en to, pero no la quiero mencionar. Te has preguntado tal cosa, lo que a ti te convenga que esa persona pregunte, que esa persona inserte una vez más en su cerebro para que se concentre en la solución a eso que estás pretendiendo conseguir. Es importante, anótalas, ahí quedan los videos, los puedes ver por supuesto las veces que desees, estúdialos, memorízalos y comienza a practicar permanentemente. El secreto de esta disciplina, de esta formación en habilidades de comunicación, como es el coaching y la programación neurolingüística como técnicas para conseguir objetivos, demandan, implican que tú tengas disciplina, compromiso, gusto, pasión en ser persuasivo, en conseguir objetivos. Y ser persuasivo es, digo yo, un elemento estructural importante para ser un excelente comunicador o comunicadora. Muy bien. Hay otro patrón de persuasión que quiero mostrarte inmediatamente. Es bueno, ¿qué es lo que tú consideras de tu propuesta o del objetivo de tu propuesta que se dé para beneficiar? Que es bueno y tú insertas en ese momento eso que requieres, que necesitas, en que la persona una vez más se concentre, se interese, reflexione momentáneamente para que considere la viabilidad de aprobar, de seguirte, de apoyarte, de elegirte, bueno, de comprarte, etcétera, etcétera, etcétera. Es bueno que, y ahí insertas entonces ese breve comentario o esa palabra o ese adjetivo, si lo quieres también utilizar, o este otro, está bien, tal cosa. ¿Qué es lo que consideras que está bien? Y para que la persona se sienta, además, si es un tema emocional, está bien que llores en este momento, está bien que estés un poco deprimido, con una actitud pesimista, sin creer en tal cosa, y lo que haces es decirle a la persona, entiendo tu estado emocional, es decir, le estás comunicando empatía, y ojalá tu expresión corporal, tu lenguaje verbal, esté de acuerdo con eso que estás diciendo. Tú no puedes estar, ejemplo, apoyando a alguien que esté muy triste y tú con una risa estrambótica. Pues evidentemente lo que vas a generar es quizá bastante molestia en la emocionalidad de quien te está escuchando, y por supuesto no es para nada conveniente ni es respetuoso generar ese tipo de lenguaje, ese tipo de reacciones, entonces, porque el lenguaje es el que causa ese tipo de reacciones. Bien, avancemos un poco más. Observa este otro patrón de persuasión. Magnífico. Definitivamente tú y yo somos muy parecidos, es decir, esto significa, o nos parecemos mucho porque, y dices el por qué somos parecidos o son parecidos en ese momento quienes estén en esa relación comunicativa o lenguaje o intercambio de ideas. Estás poniéndote en el lugar de la otra persona, estás haciendo que haya una identificación tuya y la persona o las personas que te escuchan. Estás haciendo el rapport, el confort, la confianza. Entonces es la que estás activando cuando activas, perdón la repetición una vez más, este patrón de persuasión para generar mayores posibilidades de lograr acuerdos o convencer o lo que sea. La idea aquí es entonces que bajen las barreras, las oposiciones, las resistencias en las decisiones de las personas con las que estés interactuando. Recuerda también, sumamente importante, que tú controles siempre tus emociones, es decir, estos patrones debes, o es más apropiado, que los vayas diciendo
naturalmente, diplomáticamente. Es mucho mejor, da más resultado cuando justamente tu energía es calmada, tranquila, cuando tienes una intención y una emoción muy bonita de ayudar a otra persona, de pronto, así no haya acuerdos y en estos momentos la situación, los estados de ánimo no estén muy en equilibrio, haya molestias, disgustos, o la persona se sienta ofendida, en vez de centrarte en eso, concéntrate en positivo, en lo que quieres lograr. Si quieres lograr paz, muestra paz. Si quieres lograr confianza, actúa para que confíen en ti y que por supuesto nazca de tu corazón y que sea real, que sea genuino, que tengas la intención de ayudar a resolver un conflicto. La palabra que no se debe decir, que no es apropiado, más bien solucionar un contexto de manera pacífica y asertiva, creativa, que hace parte también de la comunicación de calidad, del pensamiento estratégico. Para ir concluyendo, observa tú este otro patrón de persuasión que es absolutamente espectacular y que es uno más de los que hemos visto. No sé si has pensado en lo fácil que ya debes entonces estar entendiendo, si has estado concentrado o concentrada en esta charla de hoy, el elemento común en los patrones de persuasión. No sé si has pensado en lo fácil que estás entonces con estas palabras, estos patrones, diciéndole a la persona esto que estamos, de lo que estamos hablando. Es muy sencillo, estás abonando el terreno para que la decisión sea mucho más factible en términos de probabilidades, porque pueda que no lo logres y no necesariamente debería eso generar frustración, conflicto interno, como quieras llamarlo, sino que más bien aprendo, tal vez me hizo falta insertar alguna variable que no lo hice y en la próxima pues voy a analizar a ver qué ocurrió para que en la próxima eso que dije tal vez lo evite y cambie entonces esa variable a ver si el resultado me cambia. Y se te ha ocurrido alguna vez que puedes, esas personas que no tienen de pronto iniciativa, que su autoestima está bajita y entonces el no puedo, el que a mí siempre todo me sale mal, eso no es para mí, etcétera, cuando sabes que eso que están pretendiendo lograr pues es importante, es un factor clave en la consecución de esos objetivos, entonces este patrón es muy importante. ¿Se te ha ocurrido alguna vez que puedes, estás activando la creatividad en la persona que te está escuchando? Muy bien, ustedes pueden, como siempre, recuerden, hacer comentarios, formular preguntas, aquí estoy pendiente del chat, eh, hacer propuestas de temas para dentro de 8 días continuar con esta charla coaching o entrenamiento con programación neurolingüística para conseguir objetivos. Y finalmente, para terminar, escucha tú, mira tú este otro patrón de persuasión supremamente importante, corto pero de un poder bastante grande. Puedes sentir o puedes notar cuando tú estás apelando a los sentimientos, a la emocionalidad, que es lo más poderoso, el recurso más poderoso a utilizar en las personas para ayudarles, motivarlas a tomar una decisión. O puedes notar cuando tú, para que la persona haga conciencia de sus propias emociones, intenciones, estado en este momento de cosas de acuerdo al objetivo que quiere lograr o a la situación que quieren mejorar. Es corto, pero es de un poder muy grande y ojalá lo digas con musicalidad. ¿Cómo así? Puedes sentir, por ejemplo, puedes tú sentir cómo nos estaríamos mucho mejor. Escucha, el mucho mejor es un cambio de tono que es importante porque estás haciendo caricias emocionales. Ojalá lo acompañes con una sonrisa para que la emoción que la persona perciba en ese instante sea bonita y mentalmente todas las personas que normalmente actuamos nos gusta esas sensaciones que nos hacen sentir muy bien
y así estoy entonces ayudando a la persona a que tome una decisión precisamente porque el sentimiento, el resultado, el objetivo va a generar satisfacción. Como siempre, recuerda que es muy importante además que tengas en cuenta la persona, el respeto absoluto por la dignidad tuya y de las personas que te estén escuchando, para que sea mucho más bonito este proceso de influencia ética sobre otras personas. Así que de esta forma concluimos por hoy nuestra sesión en vivo de coaching con programación neurolingüística para conseguir objetivos en la vida. Muchísimas gracias. Si deseas socializar en tus redes sociales este video, estás totalmente autorizada o autorizada. Mejor, la idea es que mucha gente comience a pensar distinto, a que mejore sus estrategias, esa intención de convivir en paz, en una convivencia sana, para generar entonces muchas mejores opciones de vivir en sociedad de una manera mucho más digna, más bonita, más decente, más en paz. Muchas gracias por tu atención y nos reencontramos en 8 días para continuar hablando de este y otros temas en coaching con programación neurolingüística. Hasta pronto.